Qué alegría saludarte. Te damos la bienvenida a este tu programa, El Estudio Bíblico. Un programa en donde respondemos inquietudes que ustedes nos hacen de la palabra de Dios. Y a todos los que nos escriben a nuestro correo electrónico, contacto elestudiobiblico@gmail.com, contacto elestudiobiblico@gmail.com. Y les agradecemos porque es de allí de donde ustedes nos envían sus preguntas y entonces nosotros preparamos las respuestas para compartirlas. El tema de hoy, un tema supremamente interesante. ¿Hay errores en la Biblia? Bueno, pues quiero decirles desde ya que sí hay errores en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿esos errores los cometió Dios? Por supuesto que Dios no los cometió, pero sí son cometidos por los hombres. En todo lugar donde los seres humanos pongamos nuestra mano, pues hay errores, porque precisamente no somos seres infalibles, somos seres que fallamos. El único infalible es Dios. No obstante, creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra inspirada por Dios y es infalible en cuanto a principios y a verdades divinas. Pero entonces, si es infalible, ¿a qué hace referencia el hecho de que estemos hablando de errores? Quiero decirles que a partir del siglo XVII, que comienza el movimiento del iluminismo, o el famoso siglo de las luces, pues es a partir de allí que algunos eruditos comenzaron a dudar de algunas cosas de las escrituras. Y comenzaron a decir cosas como por las siguientes, algunas opiniones de ellos, que hay una cantidad, una diversidad de falsedades en la Biblia. Algunos dijeron que hay inexactitudes científicas en la Biblia, que hay errores doctrinales, que hay contradicciones en la Biblia, que hay discrepancias en nombres y cifras, que hay lenguaje engañoso. Bueno, vamos a tratar de aclarar en el programa de hoy algunas de estas cosas que esos eruditos han dicho desde allí, precisamente desde el siglo. No, ¿cómo se raya? Así que vamos a hacer una pequeña... vamos a seguir aquí atentos a la pantalla, mirando que estos temas vamos a tratar de corregirlos en el transcurso de esta presentación. Número 1, quiero hablarles acerca del origen divino de la Biblia. Número 2, el elemento humano en la escritura, que precisamente es el causante de los errores, de los cuales algunos eruditos hablan. Número 3, hay errores de interpretación. Número 4, hay errores en la copia de los manuscritos. Número 5, también hay errores en las traducciones de la Biblia. Así que, tomando estos 5 aspectos, pues ha llegado el momento de poder entrar en materia y sumergirnos en el estudio de esta hora. Entremos entonces acerca de que la Biblia es de origen divino. Por supuesto, de acuerdo al testimonio mismo de las Escrituras, ella misma dice que es de inspiración divina en diferentes partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entremos a mirar algunos versículos del Antiguo Testamento que lo dejan ver claramente. Miren, por ejemplo, Éxodo, el capítulo 25, el versículo 1. Jehová habló a Moisés y dijo. ¿Notan ustedes? Aquí está Dios hablando a Moisés y Dios diciendo sus propias palabras. Así que ustedes van a encontrar que a lo largo de toda la escritura, pues este tipo de expresiones se dan. Miren cómo, por ejemplo, aparece en 2 de Samuel, el capítulo 23, el versículo 2. El Espíritu de Jehová habla por mí. Su palabra está en mi lengua. Ezequiel 32:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Por lo menos podríamos encontrar algunas declaraciones de este tipo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, unas 2600 veces. Así que esto da suficiente garantía de que el Antiguo Testamento pues ha sido inspirado por Dios y que Él le ha dicho a sus profetas y a los que escriben estos libros sagrados, pues que es Dios quien se está revelando a través de ellos. Pero lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Quizás no con tanta intensidad como sucede en el Antiguo, pero aquí podemos ver algunos ejemplos. Miremos lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, ya para aquella época incluso algunos de los evangelios estaban comenzando a ser escritos. Así que Pablo está haciendo referencia a todos los escritos del Antiguo Testamento y posiblemente algunos escritos de los evangelios que ya se estaban escribiendo, narrando la vida y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesús. El mismo apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera en 1 de Corintios capítulo 2, el versículo 13. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Así que aquí encontramos al apóstol Pablo hablando con la autoridad que el Espíritu Santo le da. Esa autoridad que proviene de Dios mismo. Y por eso él está escribiendo esto y comunicándolo pues a las personas a las cuales él escribe. El apóstol Pedro también se une a ello. Y está en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos a los apóstoles hablando con claridad de que ellos son inspirados por el Espíritu de Dios. Qué importante que ellos puedan afirmar esto. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento presentan declaraciones divinas. Sin embargo, vale la pena anotar que aunque Dios inspira a los hombres, Dios ilumina la mente, Dios inspira los pensamientos y ellos escriben, es interesante notar que lo que ellos escriben lo hacen en sus propias palabras, lo hacen en su propio estilo literario. Y entonces por eso podemos encontrar que de un autor a otro autor difieren estilo. Algunos escriben con poesías, otros escriben con algunos dichos sabios de la época, otros escriben simplemente en prosa, otros incluso escriben cantos. En fin, hay una gran variedad en todos los escritores, cada uno de acuerdo a su formación, de acuerdo a su estilo, como quiere transmitir la palabra del Señor. ¿Y por qué es importante notar esto? Porque algunas personas podrían pensar que Dios inspiró cada palabra de la Escritura. Nosotros no creemos eso. Y no lo creemos porque si fuera así, pues todos los autores, a pesar de que son diversos, pues tendrían la misma manera de escribir, si es que Dios hubiera dictado palabra por palabra. No, Dios le permite a los hombres que ellos puedan escribir en sus propias palabras, usando su propio estilo, pero ahora con los pensamientos que son absorbidos, arrobados por el Espíritu Santo. Así que, entendiendo que todo es inspirado por Dios, entendiendo que Dios inspira a los hombres, entendiendo que el Señor, Él es aquel que, y voy a usar una palabra que quizás no es muy conocida en el español, pero que sí deja entender cómo sucede esto, Dios insufla en aquellos hombres, pues, las palabras dadas por el Espíritu para que puedan escribirlas. Ahora, esto en cuanto a Dios, la palabra es clara, es inspirada por Dios, no hay lugar a duda. Esa palabra es infalible. Cuando Dios habla no se equivoca. Pero ¿qué acerca de los hombres? De los hombres que escribieron la palabra. Recuerden que la escritura, la Biblia, llega a nuestras manos porque es una combinación de lo que Dios hizo usando a hombres como instrumentos humanos. Así que el elemento humano es fundamental para poder entender algunos errores que se presentan en la Biblia. Y miren, voy a presentarles el primero de esos errores. Hay varios que quiero presentarles hoy. Y cuando usted vea los errores, pues no se preocupe mucho por el error. Más bien esté atento a la explicación de por qué pudo haber ocurrido ese error. Partimos desde el hecho de que quienes escribieron la Biblia son seres falibles, humanos. Y entonces pueden llegar a cometer algunos errores. Miremos este. Este tiene que ver exactamente con David. David, que era hijo de Isaí. Mientras que Samuel habla, el libro 1 de Samuel habla que David era precisamente el octavo hijo de Isaí. Luego vamos a encontrar que más adelante, en este caso en el libro de Crónicas, nos dice que era el séptimo. Miremos esto. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 10.
Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces la historia sigue diciendo que después de que fueron presentados estos 7 hijos, pues entonces fue presentado David. En otras palabras, nos está dando a entender que David es el número 8 de los hijos de Isaí. Ahora miren lo que dice Primera de Crónicas capítulo 2 versículo 15. El sexto Osem y el séptimo David. Algunos de estos casos pues se llegan a convertir en problemas para los estudiosos de la Biblia. ¿Cómo saber realmente en dónde está el error? ¿Quién dijo lo correcto o quién dijo lo incorrecto? Pues quiero que estés muy atento para que podamos entender estos conceptos, ya que cuando leemos la Biblia, nosotros no debiéramos querer encontrar allí precisión absoluta en cuanto a nombres y en cuanto a algunas cifras. Es común encontrar algunas discrepancias, algunos errores en cuanto a cifras, especialmente en 3 libros, o mejor, en los libros de Samuel, primera y segunda, en los libros de Reyes, primera y segunda, y en los libros de Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Porque a veces los autores de esos libros escriben las mismas historias, pero esas historias difieren de la una a la otra en cifras. ¿A qué se debe esto? Bueno, quiero que estés muy atento porque vamos a ir avanzando y explicando estos detalles. Pero antes de poder hacerlo, quiero decirte que la Biblia está escrita por hombres que fueron inspirados, pero no en la forma del pensamiento y la expresión de Dios, sino en la forma de la humanidad. ¿Y por qué Dios usa a seres humanos para que puedan transmitir un mensaje? La razón, porque en palabras humanas es más comprensible para los hombres hacerlo. Claro que Dios puede hablarnos en términos humanos, por eso Dios incluso habló en forma verbal, con su propia voz a todo el pueblo de Israel, hablando los 10 mandamientos, y todo el pueblo lo entendió. Pero es más sencillo cuando el mensaje llega a través de un hombre que puede ponerlo en las propias palabras. Y las personas, pues, si tuvieran que estar frente a la presencia de Dios, como en el caso del pueblo de Israel, que no querían escuchar a Dios por el miedo a ser destruidos, por estar enfrente de su santidad, pues lo hicieron de esa manera, lo hizo Dios de esa manera a través de estos santos hombres llamados profetas. Miren que lo mismo sucedió cuando Jesucristo se hace hombre. ¿Por qué Dios no vino con todo su poderío, con toda su majestad, con toda su grandeza, cuando vino a esta tierra para salvar a la humanidad? ¿Por qué tomó forma humana? Él veló su divinidad para poder habitar entre los seres humanos. De lo contrario, no hubiéramos soportado como pecadores la presencia de Dios en medio nuestro. Pero al venir Dios hecho hombre a través de Jesucristo, velando su divinidad, pues eso nos permitió ahora que nosotros pudiésemos conocer a Jesucristo, específicamente las personas que vivieron en aquella época, sin que hubieran sido destruidos por el poder, la majestad y la grandeza de Dios. Así que queda claro esto. Los hombres escriben inspirados por Dios, pero las palabras son la forma de la humanidad. Y en esa forma de la humanidad pues se pueden presentar discrepancias entre uno y otro autor, entre la manera de pensar del uno y la manera de pensar del otro, aunque ambos, como ya lo dijimos, fueron inspirados por Dios. Miren, por ejemplo, en el caso del profeta Natán. Natán fue el mismo profeta que le dijo a Salomón o le hizo caer en el error de su pecado con Betsabé. Pero aquí tenemos a Natán cuando David comenta, perdón, creo que cometí un error, ahora dije Salomón. Natán le hizo caer en cuenta a David de su pecado con Betsabé. Y entonces ahora encontramos a el profeta Natán, que David le cuenta lo que él siente y él quiere construirle un templo a Dios. Y entonces Natán le dice que lo construya. Pero luego Dios le dice, no, Natán, David no me puede construir un templo. Y entonces ahora el mismo profeta de Dios pues se equivoca, porque allí no habló por parte de Dios, sino habló por sí mismo. Así que nosotros vamos a encontrar que los profetas, pues por supuesto, en algunas de sus palabras presentan lo que ellos piensan, y en este caso no necesariamente lo que Dios dice. Notemos el relato. Está en Primera de Crónicas, el capítulo 17, el versículo 1 al 4.
viviendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca del pacto de Jehová está bajo cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa para que yo habite. ¿Notan ustedes cómo Natán pues se siente motivado y estimulado por las palabras de David? Quiero construir una casa para Jehová. Y Natán dice: perfecto, adelante, Dios va a estar contigo. Pero Dios tenía otro plan. Así que el mismo Natán ahora tiene que venir a decirle a David: mira David, esto fue lo que yo dije, pero no es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo fue esto, y es que tú no puedes construir casa. Y ustedes conocen la historia. David juntó materiales durante la última parte de su vida para la construcción del templo, pero fue su hijo Salomón el encargado de realizar esta maravillosa construcción que tardó en construir pues 7 años. Así que, ¿han notado ustedes que los profetas se equivocan? Claro. Así que podrían haber errores en la Biblia por alguna cosa que algún profeta haya escrito o dicho. Por supuesto. Dios no está representado como escritor. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, pero no su pluma. La Biblia no está escrita por Dios, excepto los 10 mandamientos. Cuando ustedes van a Éxodo, el capítulo 20, desde el versículo 3 al versículo 17, esos versículos fueron escritos por el dedo de Dios. Exceptuando los 10 mandamientos, pues el resto de la Biblia fue escrita por hombres, pero por supuesto, hombres inspirados por Dios, falibles, con errores. Miremos otro de los errores que aparecen en la Biblia, después de haber visto este de Natán. Tiene que ver precisamente con la profecía acerca de Judas, quien vendería a Jesucristo por 30 monedas de plata. Miren cómo Mateo lo escribe. Mateo capítulo 27, versículos 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Noten ustedes que aquí Mateo está diciendo que quien dio esta profecía fue Jeremías, pero realmente no fue Jeremías quien dio la profecía, fue el profeta Zacarías. Y ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué razón comete Mateo tan craso error, un error grande? Bueno, vale la pena decir que para aquel entonces, pues ya cuando es escrito el Evangelio según el apóstol San Mateo, pues los apóstoles no eran tan bien vistos, no les permitían ingresar a las sinagogas. Eran en las sinagogas donde estaban los papiros de los libros. Bien pudo Mateo haber entrado a una sinagoga y haber podido indagar para saber exactamente si eran las palabras del profeta Jeremías, pero lastimosamente es muy posible que él no haya tenido la oportunidad de hacerlo. Es más, no sabemos en qué condiciones difíciles Mateo tuvo que escribir este evangelio. Y entonces ahora, pues, él no tenía, como nosotros tenemos la Biblia en la mano, porque en aquel entonces era muy complicado poder tener un manuscrito como este. Tenían que hacerse en papiros y eran muy costosos, y tenían que hacerse a mano, eran transcritos, había que pasar una persona llamada escriba, así que era muy costoso poder tener un material de este tipo. Había que tener mucho dinero para poder tener una porción de las escrituras. Solamente las sinagogas podían entonces tenerlas, y haciendo fuertes inversiones de recursos, y allí iban a consultarlas y allí iban a leerlas. Mateo no, cuando escribió estos versículos, pues desde luego sabemos que no tuvo acceso a ello, de lo contrario no hubiera cometido el error. Miren la profecía de Zacarías. Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13. Yo les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Jehová me dijo: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Y entonces, notan ustedes que la profecía es dada por Zacarías y no por Jeremías. Y ahora surge la duda y tú dirás: wow, yo no sabía que la Biblia tenía errores. ¿Y cómo puede ser? Recuerda, aquí no hay ningún error de parte de Dios. Si en algún momento alguien cometió un error, fueron los seres humanos, porque los seres humanos nos equivocamos. Pero noten algo: siempre que se ven errores en la Biblia de este tipo, los errores tienen que ver con cifras,
tienen que ver a veces con nombres, pero generalmente ninguno de esos errores afecta a las creencias fundamentales que la palabra de Dios presenta. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres. Quiero que recuerden eso muy bien. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino obra en el hombre mismo, que está imbuido con los pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que, por estos pequeños errores, ¿habría que dudar de la Escritura? Desde luego que no, porque las verdades insondables de la Escritura aparecen registradas no solamente en un libro, sino a lo largo de toda la Escritura. Y cuando tú vas a mirar alguna de las doctrinas fundamentales que como cristianos debemos conocer y debemos creer, pues vas a entender que esas doctrinas fundamentales no se encuentran en un versículo, no dependen de un pequeño error, sino son creencias que están establecidas por Dios y que la presentan diferentes autores de la Biblia. Eso nos permite tener la seguridad que las verdades doctrinales no han sufrido cambio. Las verdades doctrinales se han mantenido sin cambio alguno, se mantienen perfectamente bien en la Escritura. Así fue como finalmente se escribieron los 66 libros. Todos se escribieron en el propio lenguaje, en la forma de expresión de la época y en la forma en que lo expresaba también el autor. La mente y la voluntad divina se combinaron para hacer posible de esta manera los escritos sagrados. De ese modo, las declaraciones del hombre pues se convierten en la palabra de Dios. Está claro, ¿verdad? También ustedes van a notar que hay muchos apartes de la Escritura, como ya lo dije en el Antiguo Testamento unas 2600 veces, donde el profeta o los profetas dicen, Dios me dijo tal cosa, y generalmente aparece entre comillas. ¿Qué es lo que Dios dice? Así que hay muchas cosas que Dios dijo que el profeta no cambió. Tal como le fue dicho, así lo escribió. Ustedes van a encontrar en las profecías de la Biblia, por ejemplo, cómo los profetas cuando entran en visión, cuando entran en ese estado de éxtasis, para poder recibir la profecía de la Biblia, ellos dicen exactamente lo que Dios dijo, lo que el ángel le dijo. Así lo relatan, pero lo otro, pues lo están relatando ellos en sus propias expresiones. Así que vamos a encontrar en la Biblia los dos elementos, expresiones dadas directamente por Dios y expresiones que los hombres escriben en su propio lenguaje, exceptuando, como ya dije, los 10 mandamientos, que es lo único que Dios escribe de toda la Biblia con su propio dedo. Así que si tuviéramos que hablar de qué expresiones aparecen en la Biblia, en este caso hablando acerca de cómo Dios lo dice, pues diríamos los mandamientos que Dios los dijo con su propia voz y los escribió con su propio dedo. Declaraciones que Dios dio a los profetas y a los apóstoles y que ellos escribieron tal como Dios las dio. Y también las demás que son declaraciones escritas por el profeta mismo. Incluso ustedes van a encontrar, por ejemplo, los libros de Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Van a encontrar en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Lucas, que estos libros son relatos históricos que fueron producto de investigación. Y entonces los libros de las Crónicas registraban los hechos que se producían durante los reinados de los diferentes reyes que hubo tanto en Israel como en Judá. Y entonces allí se registraban los hechos. Habían personas amanuenses contratados para registrar todos esos hechos. Allí están en primera y segunda de Crónica y también en primera y segunda de Reyes. Pero también encontramos en Lucas, ustedes van a darse cuenta, que Lucas ha preparado un relato acerca de toda la historia de Jesús. Luego Lucas prepara otro relato acerca de toda la historia de los apóstoles, que se llama el libro de los Hechos. Aquí que encontramos a un Lucas haciendo libros históricos. Y entonces, esos libros históricos no son palabra de Dios, desde luego que son palabra de Dios, porque están recogiendo los hechos de los hombres santos de Dios, tanto en el Antiguo, en el caso de los reyes y el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento, en el caso de Jesús y los apóstoles. ¿Está bien? Y bueno, ese es otro tema, pero vale la pena decir que todos estos libros aparecen en la Escritura porque fueron condensados allí, esos 66 libros, en una reunión que fue citada en el año 325 y se llamó el Concilio de Nicea, y durante 7 años trabajaron los eruditos de aquel entonces para poder decidir qué libros formarían parte del canon bíblico para que llegaran
hasta nosotros hoy en día. Vamos a mirar algunos errores que pueden haber de interpretación. Muchos de los llamados errores que están en la Biblia realmente no son otra cosa que mala interpretación de lo que la Biblia dice, mala interpretación de las palabras de los autores de la Biblia. Dicho de otra manera, hoy muchas personas quieren decir cosas que nunca dijeron los escritores de la Biblia. Los escritores de la Biblia hablaron para un grupo de personas de su época, con un mensaje claro para su época, en un contexto histórico de su época y también en un lenguaje literario que era muy de su época. Por eso nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, poesía, parábolas, metáforas, símbolos, profecías, dichos de sabiduría, relatos históricos que son los más sencillos para nosotros entender, ¿verdad? Esas historias hermosas que la Biblia presenta, etcétera. Noten ustedes que muchos de estos elementos, pues, nosotros ni los usamos en nuestra vida cotidiana, y mucho más los que somos hispanos o latinos, pero eran usados en aquella época. Así que para poder entender o interpretar correctamente, nosotros debemos investigar un poco de cómo eran las cosas en aquella época. Debemos consultar a los historiadores que registraron hechos de aquellas épocas para que podamos entender cuál es el verdadero significado de esto. Por eso vamos a encontrar personas, y de paso, que interpretan la Biblia como alguien diría a su amaño, a su acomodo. No, la Biblia tiene una interpretación correcta. Cada uno no puede interpretarla a su manera. De paso, esa es la razón por la que tenemos tanta diversidad de denominaciones cristianas. Usando una misma Biblia, las personas se han dado a la tarea de buscar la propia interpretación, lo que ellos consideran que la Biblia dice para ellos, sin indagar el contexto histórico, el contexto literario, la situación que se enfrentaba en el pasado, las circunstancias que habían en aquel entonces, para poder definir exactamente qué era lo que el individuo quiso decir, qué era lo que aquel escritor quiso decir. Así que necesitamos mirar el pasado y mirar el contexto para poder encontrar cuál es la mejor manera de interpretar. Por eso cuando vamos a las profecías, por ejemplo, encontramos nosotros allí palabras que nos hacen difíciles, encontramos palabras como cuernos y decimos que representan reinos, encontramos palabras como bestias que representan reinos, estoy hablando de profecías como la profecía de Daniel, el capítulo 7 por ejemplo, encontramos profecías como la de Apocalipsis 13 y otras donde la gente lee y queda perdida, no sabe qué hacer. La razón es porque todo tiene una simbología especial en el pasado. Y entonces, por ejemplo, Daniel capítulo 7 presenta a un león que representa en Babilonia, pero cuando tú ahora vas, por ejemplo, y conoces cómo estaba construida la ciudad de Babilonia, y puedes visitar incluso la ruina de Babilonia, y puedes saber que el león era el animal representativo de Babilonia, entonces ahora tú entiendes por qué el autor puso a una bestia como león representando a Babilonia. Pero si tú vienes a la época actual, pues seguramente donde antes estaba Babilonia, que era en el país de Irak, hoy ya no hay leones. Pero en aquel entonces sí había leones en aquel lugar. Entonces eso hace que se entienda mejor la escritura. Debemos mirar ese contexto. Está claro, ¿verdad? Muchas de esas malas interpretaciones pues hacen que las personas digan que la Biblia está llena de errores. De paso, nos hemos dedicado varios de los programas del estudio bíblico para poder explicar muchas de esas malas interpretaciones que se han hecho sobre algunos pasajes de la Biblia. Pero también, además de esas malas interpretaciones, también tenemos algunos errores en la copia de los manuscritos. Quiero decir aquí que los manuscritos de donde se traduce la Biblia, que están en el original en 3 idiomas, la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo, una pequeña parte del Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento está en griego. Los escritos originales de Moisés, del apóstol Pablo, de San Juan o del apóstol Juan, ya no existen. Y si existen están perdidos. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿cuál es la Biblia que tenemos ahora? No te preocupes. Quiero decirte que los judíos han sido muy cuidadosos en preservar a través de todos los siglos el texto lo más cuidadosamente posible. De todos los libros del mundo, el mejor preservado, el más cuidado, es nada más y nada menos que la Biblia.
Los primeros escritos de la Biblia se hicieron hace 3.500 años, pero escucha esto. Hace 3.500 años comenzó a escribir Moisés. Posiblemente escribió en papiros, pero esos papiros, que no es otra cosa que es una planta que nace a las orillas del río Nilo y luego se trabaja para que se convierta en papiro, pues tienen una vida útil. Los papiros son biodegradables, así que se pueden, con el pasar del tiempo, pues simplemente desintegrar. Se han encontrado muchos papiros en diferentes cuevas, en diferentes lugares, y cuando los arqueólogos los encuentran y quieren tocarlos, se deshacen en sus manos por la cantidad de años que tienen. Así que no es fácil preservarlo. ¿Cómo se ha logrado preservar el texto a través de tantos años? Muy sencillo. Alguien tomó los escritos originales de Moisés, y era alguien del mismo pueblo de Israel, y entonces ahora, como ya se estaba deteriorando el escrito original, lo transcribió a un papiro nuevo. Así que en algún momento, y aquí estoy pues especulando un poco, pero es lo que muy probablemente pudo haber ocurrido, es lo que creen muchos eruditos que pasó, finalmente ese escrito original de Moisés desapareció, se desintegró, se degradó, y ahora había que tener uno nuevo. Y ahora, de ese que se acaba de copiar, pues también tendría una vida útil. Así que había que hacer otro manuscrito, también para que durara por muchos años. Y así se vinieron haciendo manuscritos tras manuscritos, tras manuscritos, tras manuscritos. Y ahora usted me preguntará, ¿pero cómo es posible que nosotros estemos seguros entonces que esta Biblia que tenemos hoy fue la misma Biblia que escribió Moisés? Bueno, primero por la manera como lo preservó el pueblo judío a través de los años. Por eso el Nuevo Testamento habla de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Las personas que se ganaban la vida transcribiendo los escritos sagrados. ¿Correcto? Por eso había escribas. Hoy, por supuesto, ya no tenemos imprentas, ahora lo tenemos digitales en nuestros celulares, pero eso no fue así todo el tiempo. Ahora, escucha esto con atención. Así como la Biblia se vino transcribiendo de mano en mano, llegó un momento por allá, cerca de 200 años antes de Cristo, que los griegos estaban persiguiendo a los judíos. Y una de las cosas interesantes que pasó es que un grupo de judíos, se cree que en aquella época, posiblemente de una sinagoga de la época, decidieron guardar, sepultar los manuscritos. Así que prepararon tinajas de barro, guardaron los papiros y las cerraron herméticamente, tratando de que no les entrara, por supuesto, ningún tipo de aire para que se preservaran. 200 años antes de Cristo sucedió eso. Y hasta el año 1947, quiero decir el siglo pasado, se descubrieron en las cuevas de Qumrán estos escritos. Había miles de fragmentos en 11 cuevas. Lo interesante es que cuando se miraron esos fragmentos que fueron datados del año 200 antes de Cristo, estamos hablando de hace 2200 años, se encontró que todo lo que esos manuscritos antiguos decían era lo mismo que decía la Biblia de hoy. En otras palabras, Dios preservó durante 2000 años esto. Si quieres conocer más, ingresa a Wikipedia o ingresa a Google, coloca escritos del Mar Muerto o manuscritos del Mar Muerto. Incluso puedes verlos. Están las fotografías. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos de esos manuscritos en forma personal allí en la ciudad de Jerusalén, en el Museo de Jerusalén. Pero el punto que quiero destacar aquí es que Dios ha preservado la Escritura. Pero escucha esto. Aquí va el punto, los errores. Ya hemos visto que se ha preservado casi 2200 años y los mismos escritos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, se mantienen hasta el día de hoy en el gran descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX. Y ahora, ¿será que hay errores en la Biblia cuando se transcribió un texto tantas veces, pasó de un copista a otro copista o de un escriba a otro escriba? Quiero decirles que sí se cometieron errores, aunque no son errores tan trascendentes. Son errores que tienen que ver con cifras, con números, etc. Especialmente en esos libros de los que le hablé anteriormente. Samuel, los libros de Samuel, los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Quiero compartir algunos ejemplos.
Miren, por ejemplo, 2 Samuel 8:4. Dice, David les capturó 1,700 hombres de a caballo, 20,000 hombres de a pie, y mutiló los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Miren lo que está en 2 Samuel. ¿Qué es este relato? Es un relato histórico. Aunque el libro se llama 2 Samuel, pues no creemos que Samuel lo haya escrito, porque muy posiblemente para esta época ya el profeta Samuel había muerto. Pero el libro viene narrando parte de la historia del profeta Samuel. Así que quien lo haya escrito, quien haya hecho esta compilación de estas historias, así que decidió ponerle Samuel. Así que noten ustedes, aquí David capturó 1,700 hombres de a caballo. Pero noten que parece discrepar con lo que dice Primera de Crónicas 18:4. David les capturó 1,000 carros, 7,000 soldados de los carros y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Noten ustedes que los versículos son prácticamente el mismo. El uno está narrado por por el libro, como ya lo miramos, 2 Samuel. El otro está narrado por Primera de Crónicas, pero hay una diferencia. Mientras que 2 Samuel dice 1,700 hombres, que son soldados, por supuesto. Primera de Crónicas dice 7,000. Entonces la pregunta es, ¿son 1,700 o son 7,000? Los eruditos creen que este es un error de copista, que cuando el copista está mirando el manuscrito anterior y lo está transcribiendo, cometió el error y en lugar de poner 1,700 puso 7,000, o en lugar de poner 7,000 puso 1,700. Así como este podemos encontrar otros errores. Miren, por ejemplo, en el caso de los caballos de Salomón. También encontramos una divergencia en cuanto a Primera de Reyes y Crónicas. Presta atención. Primera de Reyes 4:26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Aquí dice que tenía 40,000 caballos y 12,000 jinetes. ¡Wow! Bueno, una cantidad de caballos exagerada, pero no quiero que tomes en cuenta la cantidad de caballos que podía tener Salomón, sino en el número. Concéntrate en el número. 40,000 caballos. Ahora mira lo que dice 2 de Crónicas 9:25. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de carros y en Jerusalén junto al rey. Aquí nos queda la duda, si los versículos están hablando de lo mismo, ¿por qué un versículo dice caballos, 40,000, y aquí el otro habla de caballerizas? Estos podrían ser errores de copista, pero si ustedes se dan cuenta, ninguno de estos errores afecta las creencias fundamentales en las cuales debemos creer de la Sagrada Escritura. Muchos de estos pues fueron errores que se cometieron de esta manera. Generalmente son errores pequeños, que no son tan trascendentes, pero que algunos podrían usar para decir que la Biblia no tiene la razón. No, cuando entendemos cómo fue escrita la Biblia, cuando entendemos cómo fue inspirada la Biblia, pues ahora está claro para nosotros. En lo absoluto, nada de esto me hace perder la confianza en la Biblia. Lo importante es que sepamos cómo fue escrita. Pero si tú crees que la Biblia fue narrada palabra por palabra por parte de Dios, pues tú dirás, ese es un error de Dios. Entonces, pero cuando entiendes que son hombres falibles, que se equivocan, transcribiendo la Biblia, todo tiene sentido, ¿verdad? Tiene razón. Aún así, Jesús y los apóstoles aceptaron todo el Antiguo Testamento como inspirado. Ustedes van a encontrar cientos de referencias en el Nuevo Testamento que son tomadas del Antiguo Testamento. Jesús lo usa abundantemente, porque precisamente eran las escrituras existentes en la época cuando Jesús vino a la tierra. El Nuevo Testamento pues ya es una compilación de la vida, obra de Jesús y los apóstoles y de los consejos que ellos dan a la iglesia, y por supuesto concluyendo con un libro profético por excelencia, que es el libro de Apocalipsis. ¿En dónde más se cometen errores? También en las traducciones de la Biblia. Y hablemos un poco de esto, porque quiero decirles que hay traducciones oficiales de la Biblia y hay traducciones que no son oficiales. Hay traducciones reconocidas por el mundo cristiano y hay traducciones que no son reconocidas. Las traducciones de la Biblia son numerosas. Yo pienso que
hay más de 450 traducciones de la Biblia completa a diferentes idiomas. Escuchen, más de 450. Pero hay más de 2000 traducciones a diferentes idiomas y lenguas en secciones, especialmente el Nuevo Testamento. Solo en el español, para que ustedes tengan claro, hay más de 80 traducciones de la Biblia. ¿Cuál tienes tú? ¿Reina Valera del 60? ¿Reina Valera del 95? ¿Reina Valera del 2000? No sé cuál tienes tú. Pero lo que sí quiero decir es que tú lo que tienes en la mano es una traducción. La traducción no es exactamente lo que fue escrito por aquellos hombres de la Biblia, pero es lo más cercano, bueno, dependiendo de la Biblia que mires. Yo recomendaría una Biblia que está muy cercana en el español al original, y es la Biblia de las Américas. Biblias que tratan, son Biblias de estudio. Yo tengo algunas Biblias de estudio conmigo que me ayudan y que están más cercas al original. Bueno, yo tengo muchas Biblias en casa porque lo hago, yo comparo las versiones. Ahora uso mucho la computadora y de paso recomiendo una página que te puede ayudar. Biblia Paralela, así se llama la página. Biblia Paralela. Si tú entras a la Biblia Paralela, tú puedes cotejar o mirar o comparar varias versiones de la Biblia al mismo tiempo sobre un versículo y vas a encontrar que difiere la una de la otra. Esas que menos difieren la una de la otra, cuando usted ves muy cercana la traducción de ellas, pues te vas a dar cuenta que son más confiables, versiones más confiables. Hay algunas Biblias que no son hechas para estudio, que se llaman Biblias parafraseadas. Una Biblia parafraseada es una Biblia que pone en el lenguaje más suave, más sencillo, para que el lector pueda captar la historia. Pero esas Biblias no están cercanas al original y, por supuesto, no son Biblias de estudio. Así que si tú tienes una Biblia parafraseada, te invito a que la leas porque vas a descubrir en un lenguaje sencillo, ameno, muy agradable para ti, posiblemente por ser hispano latinoamericano, pues eso que está escrito allí. Pero si quieres de verdad estudiar y cómo fue escrito, lo ideal sería que nosotros estudiáramos algo de hebreo, algo de arameo, algo de griego. Cuando yo uso esta herramienta que les acabo de comentar, la Biblia Paralela, pues me permite ver allí el texto en griego, el texto en hebreo y la traducción más cercana que existe. Así yo puedo entonces ver realmente qué fue lo que quiso decir el autor cuando escribió esas palabras, sea en hebreo, sea en arameo o sea en griego. Pero quiero decirles que las traducciones que usamos normalmente pues están lo más cercano. Yo acostumbro usar la versión Reina Valera de 1995, es una versión revisada, que está pues muy cercana a lo que el original plantea, pero ya voy a dejar que cada uno de ustedes pues pueda escoger la versión que quiera. Y si quieren en algún momento en otro programa del estudio bíblico podríamos dedicarlo solamente a hablar acerca de las versiones. Si alguno de ustedes me hace la pregunta a través del correo electrónico contacto@elestudiobiblico@gmail.com y con todo gusto la responderemos. Así que estas traducciones hay algunas que son amañadas, no son autorizadas, no son reconocidas por todo el cristianismo mundial. Y cuando digo amañadas es que alguien queriendo enseñar algo que él encuentra como interpretación correcta para él, pues entonces toma la decisión de hacer que esa Biblia diga lo que él quiere que diga, o lo que el grupo de personas quiere que diga. Hacer una traducción de la Biblia requiere mucho tiempo, mucho trabajo. Y quiero decirles que en las traducciones y las revisiones actuales trabajan eruditos de todas las iglesias, bautistas, metodistas, wesleyanos, adventistas, de iglesias organizadas reconocidas, quienes se reúnen para poder hacer la mejor traducción, con mucha honestidad, no queriendo que cada uno diga lo que su creencia dice, no. Esas son las mejores versiones de la Biblia y por eso les invito a que puedan profundizar en ello. Bueno, ¿qué hacer entonces? Porque con todas estas dificultades y las otras que se presentan, posiblemente hay más errores que no tocamos aquí. Y entonces, ¿cómo hacer? Bueno, pues aquí van algunos consejos para terminar. Número 1, identificar las dificultades. Colócalas allí, márcalas. Esto no está claro, veo esto como una dificultad, quizás un error en la Biblia y vamos entonces a trabajar. Y vamos a abordarlas con integridad y con honestidad. Vamos realmente con mucha honestidad a saber qué es lo que pudo haber pasado allí, por qué ese problema se pudo haber presentado. Tratar estas dificultades con oración. Miren, por ejemplo, que hace algún tiempo atrás, en
durante muchos años, muchas décadas, había un problema muy serio en el Antiguo Testamento, y era que no podían casar las genealogías de los reyes. Y agradecemos a alguien quien abordó este problema y logró resolver eso de las genealogías. Ese fue nada más y nada menos que un erudito, y precisamente fue miembro de la Iglesia Adventista por más de 2000 años. La cronología hebrea fue un serio problema para los estudiosos, y apareció Edwin Tiley, y él logró resolver el problema, y en uno de sus libros, Los misterios en los números de los reyes hebreos, gracias a estos eruditos que trabajan, que buscan la solución a cuál pudo haber sido el problema, pues encuentran la luz frente a esas dificultades. Por eso hay que leer y hay que estudiar, y que podamos juntos crecer a través de ello. Así que lea lo que se ha escrito sobre ese problema. ¿Qué han escrito los diferentes eruditos y autores? Luego trate de explicar la escritura con la escritura. Así es como se interpreta la profecía. Aquí hay un símbolo que no entiendo. ¿Qué dice la escritura al respecto? Y finalmente, seamos pacientes. Yo pienso que Dios quiere ayudarnos a que resolvamos todos los problemas que a veces encontramos en la Escritura. Por eso nosotros tenemos teólogos que están dedicados a los idiomas bíblicos, y esos son doctores en la teología, en este caso en la teología bíblica, porque se dedican a estudiar los idiomas de la Biblia. Se dedican a estudiar el hebreo, se dedican a estudiar el griego, y cada uno en su especialidad. Tenemos expertos en solo hebreo, tenemos expertos en solo arameo, tenemos expertos en solo griego, cada uno haciendo lo mejor, para que luego, al participar con eruditos de todo el mundo, que se reúnen cada año, eruditos de todo el mundo, logran poder tener las respuestas a estos problemas que se presentan. Así que confiemos en Dios. La pregunta es, ¿la palabra de Dios, la Biblia, es infalible? Sí, porque las verdades no cambian. Los errores pues son pequeños, especialmente el error de copista. Contradicciones, sí, casi todas las contradicciones que hay son aparentes contradicciones, que se encuentra una solución mediante el estudio de la misma palabra de Dios. Los errores no son de Dios, los errores son humanos, y la Biblia fue inspirada por Dios. Dios inspiró a hombres, inspiró sus pensamientos, pero ellos la escribieron en sus propias palabras, en sus propias expresiones y en su propio lenguaje literario. Pero sigue siendo la palabra de Dios la que nos guía a encontrarnos muy pronto con Cristo cuando venga en gloria, e ir y prepararnos para algún día glorioso disfrutar de la eternidad, en aquel mundo donde no habrá dolor, ni sufrimiento, ni angustia, donde viviremos felices por los siglos de los siglos sin fin. Que Dios te bendiga y que te ayude a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra con este tu programa, El Estudio Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Dios te acompañe. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like. Y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal. También quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.